A ver, viajemos un poco en el tiempo. Estamos en 1965 en Argentina. Hay que imaginarse que durante 10 años el movimiento político más grande del país, el peronismo, estuvo prohibido, completamente silenciado. Pero, de repente, en las elecciones para el Congreso de ese año, les permiten volver a jugar. ¿Y qué pasa? Arrasan. Y en medio de toda esa marea, 4 mujeres peronistas consiguen una banca, rompiendo un silencio que parecía eterno. Esta es la historia de su regreso al poder, un regreso breve e interrumpido. Para entender lo que significó ese momento en 1965, hay que mirar un poco para atrás, ver la película completa. Todo arranca en 1947, un año histórico. Las mujeres argentinas consiguen el derecho a votar y a ser elegidas. Y para 1951, ese derecho se vuelve una realidad increíble. 109 mujeres llegan a cargos electivos, la gran mayoría peronistas. Pero la alegría dura poco. 4 años después, en 1955, un golpe de Estado borra todo de un plumazo. El partido es prohibido, la rama femenina disuelta. Es un retroceso brutal. Y así pasan 10 largos años, hasta que en 1965 se abre una pequeñísima ventana. Y esa ventana es la que nos trae a la pregunta central de este análisis. En ese regreso tremendo de 1965, 4 mujeres peronistas se meten en el Congreso. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Qué hicieron? ¿Qué pudieron hacer con el poquísimo tiempo que la historia les dio? Bueno, lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que eran un bloque monolítico. Nada que ver. Cada una tenía su propia historia, sus propios contactos, su propia manera de entender la política. Vamos a conocer a las 4 protagonistas de esta historia. Primero, Nélida Calviño. Para entenderla hay que pensar en una palabra: sindicato. Ella venía de ahí. Era secretaria del gremio de telecomunicaciones, y esa lealtad a la estructura sindical fue, digamos, su brújula en el Congreso. Después, Nélida Sarmiento. Ella iba por otro lado. Su foco estaba puesto más en lo social, en resolverle el problema del día a día a la gente. Un rol, si se quiere, más tradicional para las mujeres en la política de aquella época. Y acá llegamos a Rosaura Isla. Y bueno, acá la cosa cambia por completo. Ella no era ninguna novata, ¿eh? Ya tenía experiencia en la legislatura. Su cabeza funcionaba a otra escala. Pensaba en grande, en proyectos de desarrollo, en infraestructura pesada. Y cerramos el cuarteto con Teresa Riande. Pensemos en ella como la luchadora ideológica del grupo. Ella usaba su banca como una plataforma para dar las grandes batallas del peronismo, desde la memoria histórica hasta la política exterior. Ahora que las presentamos, vamos a meter la lupa. Empecemos por las 2 diputadas de la ciudad de Buenos Aires. Calviño y Sarmiento tomaron caminos muy distintos, que nos dicen mucho de las tensiones y corrientes que había dentro del propio peronismo. Y esto se ve clarísimo en sus proyectos de ley. Nélida Calviño, la leal sindicalista, se concentró en temas que le importaban a los gremios. Lógico. Nélida Sarmiento, por su lado, se dedicó casi por completo al trabajo de su comisión, la previsión social. O sea, jubilaciones, pensiones, caso por caso. Y los números no mienten, fíjense. Calviño participó en 22 proyectos. Venía del sindicato telefónico y, ojo, había sido presa política, lo que le daba un peso enorme. El detalle clave es que fue coautora de proyectos sobre conflictos en Entel, la empresa nacional de teléfonos, y estaba muy aliada a las 62 organizaciones, el brazo sindical más fuerte del peronismo. Su trabajo era básicamente una extensión de su militancia gremial. Del otro lado, el contraste es total. Nélida Sarmiento, una militante peronista de la primera hora, presentó 19 proyectos. Pero acá está la clave. 13 de esos 19 eran sobre previsión y seguridad social. Se especializó en sacar leyes individuales para darle pensiones a gente que no tenía nada. Su trabajo era el de una gestora social, atendiendo las necesidades urgentes de la gente. Un rol que, claro, encajaba perfecto con lo que se esperaba de una mujer en política en ese momento. Bueno, dejamos la capital y nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y acá la escala de todos se dispara. Isla y Riande no estaban para cosas chicas. Sus agendas eran mucho, pero mucho más amplias. Ellas representan 2 maneras de pensar en grande. Rosaura Isla usó su experiencia para mover proyectos de obra pública monumentales, de cemento y ladrillos, por así decirlo. Teresa Riande, en cambio, usó su poder para construir lo que podríamos llamar la infraestructura ideológica del movimiento peronista. Es que lo de Rosaura Isla es impresionante de verdad. Miren los datos, 42 proyectos, y de esos, 34 los firmó ella sola. Se notaba que tenía oficio. Su proyecto estrella fue crear una Secretaría de Estado de Pesca a nivel nacional. Pero no se olvidaba de su pago, ¿eh? Impulsó escuelas, rutas, hasta la ciudad deportiva para un club de fútbol. Se movía con una autonomía y una visión de progreso que la hacían única. Y mientras Isla construía, Teresa Riande combatía.
Era maestra, una organizadora de toda la vida. Y eso se notó en su trabajo. De sus 26 proyectos, 6 eran de alto voltaje político. Por ejemplo, se metió con un tema tabú. Pidió una comisión para encontrar los restos de Eva Perón. Imagínense. También peleó por la amnistía para los presos políticos, cuestionó la política exterior. Para su ciudad, Pergamino, ¿qué pidió? Una universidad nacional. El Congreso para ella era un campo de batalla de ideas. Y justo ahí, cuando estas 4 mujeres estaban a toda máquina, cada una con su plan, con su estilo, se acabó todo, de un día para el otro. 28 de junio de 1966, otro golpe de Estado. Se disuelve el Congreso, y sus mandatos, que apenas tenían un año, ¡pum!, se terminaron. La puerta que se había abierto en el 65 se cerró de un portazo. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? De este año y poco de trabajo legislativo, ¿qué podemos sacar en limpio de esta agenda que se cortó por la mitad? Claro, la pregunta que surge es casi obvia. ¿4 mujeres del mismo partido en el Congreso se ocuparon de los temas de las mujeres? ¿Hubo una agenda femenina? Bueno, la respuesta que encontramos al revisar sus proyectos es, como mínimo, llamativa. Si sumamos todos los proyectos en los que participaron, los propios y los ajenos, el número de iniciativas que apuntaban directamente a problemas de las mujeres es 2. Sí, solo 2. Un número bajísimo que nos hace pensar. ¿Y cuáles eran esos 2 proyectos? Bueno, uno lo firmaron las 4 juntas, para devolverle un beneficio jubilatorio a las trabajadoras. El otro fue una idea individual de la imparable Rosaura Isla, que quería crear una jubilación para las amas de casa. O sea, el tema estaba ahí, pero claramente no era la prioridad número 1. Entonces, si no fue por ahí, ¿dónde estuvo lo verdaderamente transgresor de su paso por la política? Esta cita lo explica perfecto. No les impidió proyectarse políticamente con propuestas que desafiaban los roles que la sociedad esperaba. Dicho de otra manera, su acto más rebelde no fue hacer leyes para mujeres. Fue el simple hecho de ser mujeres haciendo leyes sobre economía, sobre obras públicas, sobre educación, sobre política internacional. Temas que, en esa época, se suponía que eran cosa de hombres. Este regreso, como vimos, fue cortado de raíz. Todos esos proyectos ambiciosos, la Secretaría de Pesca de Isla, la Universidad de Riende, todo quedó en la nada. Y eso nos deja con una última pregunta, una pregunta que flota en el aire. ¿Qué historia estaríamos contando hoy si esa puerta no se hubiera cerrado con tanta violencia en 1966? ¿Cuál hubiera sido su verdadero legado?